Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por las 59. Casalongue. Buenas a todos, esta es una nueva edición de El Señor Nova. Vamos a decir algunas breves palabras antes de pasar al entrevistado. Algo que por ahí suena a burla o a risa o no sabemos a qué. El presidente Mauricio Macri, pobre hombre, pobre tipo, pobre persona, no tiene un mango en el bolsillo, le donó a su hija una plantación de pinos valuada en $2 y pico millones. Bueno, hay gente que aquí cerquita en Buenos Aires, en la General Paz, o acá en Paseo Colón, o acá cerca en cualquier lugar de Constitución, hay gente durmiendo en la calle y Macri le regala a la hija una plantación valuada en $2 y pico millones. La verdad que esto es una vergüenza, señor Macri. Bueno, Cristina sigue encabezando las encuestas. Decíamos en un programa anterior que el mejor jefe de campaña de Cristina es Macri. Aumentan las naftas, aumentan los celulares, aumentan todo tipo de tarifas. La gente se empobrece cada vez más, desaparece la clase media. Y bueno, y el otro tema de esta semana fue el tema de lo que está pasando en el servicio penitenciario. Los agentes del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires están ganando muy poquito, y tienen que hacer frente a cuidar presos peligrosos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires con armas vencidas, chalecos vencidos, no ganan un mango, si tienen que combatir un motín, utilizan herramientas propias, están a merced de los presos. Los baños de las cárceles son un desastre. Parece que los presos fueran los agentes del servicio penitenciario y no los presos. Sí, condiciones infrahumanas en las cuales laburan los agentes del servicio penitenciario, cuyo interventor, recordemos, es un hombre de Francisco de Narváez, que es el señor Fernando Rosas, que depende del ministro de Justicia. Así que, bueno, haciendo un leve repaso por estos temas, ahora vamos a presentar a nuestro invitado, que es Jesús María Tito Plaza, ciudadano ilustre de La Plata, secretario general de Derechos Humanos, ex secretario general en la gestión de Julio Alac como intendente de La Plata, ex viceministro de Cultura, y otros ex que vos me irás contando a medida que transcurre el diálogo, ¿verdad? Sí, menos los años todos son ex. Lo único que pasa es que quedan son los años. Sí, no, bien, digamos, la actividad en la función pública ha sido numerosa, ha sido de mucho tiempo, ha sido muy difícil, pero bueno, vamos adelante. Llegamos hace 20 años a la función pública a hacer lo que siempre dijimos que había que hacer cuando uno llegara para hacer. Este juego de palabras tiene que ver que uno llegó para hacer cosas. Y en realidad, si hago un raconto de cómo fue la actividad hasta el 2006, 2007, que dejé la función pública, para mí tiene un alto grado de positivo. Sí, ¿cómo ves el peronismo hoy en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, Tito? Vos que sos un dirigente que ha surgido de las filas del peronismo. Sí, yo tengo una posición tomada bastante difícil de entender en cuanto me preguntan cómo veo el peronismo hoy. El peronismo hoy está solamente en la memoria. Sí. Fuera de la memoria del peronismo hoy no está. Esto es una cosa muy clara. Eso es lo que hace que tenga identidad y pueda recuperarse de una crisis terminal como la que tiene el país en este momento en términos políticos y en términos económicos. El peronismo hoy existe solo en la memoria. ¿Hay alguna manera de que se reconstruya? Sí, claro. ¿De qué manera? Desde la memoria. Por eso digo, rescatando el concepto de memoria, donde uno tiene inculcado culturalmente una ideología, en este caso como la del peronismo en la Argentina, se puede rescatar. Tito, pero desde la memoria. Sí. Toda aquella ideología que se perdió y no está en la memoria se extingue para siempre. Tito, me gustaría que nos cuentes, sobre todo a las personas que por ahí no saben de tu historia, y de una historia ligada sobre todo a la parte de los derechos humanos, que nos cuentes quién fue o quién es Juan Domingo Bocha Plaza. ¿Quién es? Sí, Juan Domingo Bocha, para todos, es un prócer de la ciudad de La Plata. Es un hermano, mi hermano en este caso 2 años mayor que yo, desaparecido el 16 de septiembre de 1976 a la fecha. El mismo día de la famosa y conocida Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata, cuando
la dictadura arrasó con vida y bienes de los ciudadanos platenses. Él es mi hermano, y a partir de su desaparición, en esa época yo estaba exiliado en México, había tenido que irme porque era abogado de presos políticos, una época muy difícil para ejercer cualquier profesión, imagínate la de abogado, ¿no? Sí. Pero bueno, desaparece Bocha y a mi regreso del exilio de la Argentina, bueno, abocado pura y exclusivamente a encontrar su paradero, ¿no? Para decirle a mamá, bueno, que se tuvo que morir sin poder poner una florcita en la tumba del hijo al que lloró durante tantos años, ¿no? Sigue desaparecido, sigue siendo, cada vez su figura crece más desde la memoria, casualmente de lo que estábamos hablando, en el pueblo platense, en el ciudadano platense, en sus compañeros de militancia en su época. Él era un dirigente muy importante, fundador de la Juventud Peronista de aquella época. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Y bueno, los comienzos de esto, años 66, 67, 68, y la desaparición en el 76. Años de la resistencia, digamos. Los años de la resistencia nace la juventud, que es cuando empieza la juventud peronista, en este caso, a buscar el regreso y el retorno del general Perón después de sus 18 años de exilio y proscripción del peronismo en la Argentina. A partir de ahí van creciendo estas organizaciones, entre ellas la fundada por Bocha, Raúl Castro, son todos de la juventud peronista platense, con un alto contenido ideológico y un alto grado de código de lealtad y principios. Y esto los lleva, bueno, a ser perseguidos después cuando viene la dictadura genocida y empieza el exterminio de cada uno de los ciudadanos, ¿no? ¿Te imaginabas? Cada dictadura en la Argentina que ha ido llegando ha ido exterminando a quienes eran su enemigo de la coyuntura, ¿no? ¿Estaba en tu imaginación o en la imaginación de tu familia de que podía suceder algo así con Bocha, con vos, con Santiago, con otro de tus hermanos? Estaba en la imaginación, estaba en el pensamiento, pero nunca tuvimos, hasta que empiezan a ocurrir las cosas, la dimensión de esta persecución política y criminal. Tanto es así que mi hermano mayor se exilia, después de él me exilio yo, y a mí me refugia a Naciones Unidas, digamos que uno era consciente de lo que estaba o podía ocurrir, pero no la dimensión que tuvo, porque más de 30.000 desaparecidos es un número, por supuesto un número simbólico, pero que expresa perfectamente la crueldad de lo que fue el terrorismo del Estado en la Argentina, ¿no? Claro, cuando vos me decís 30.000 desaparecidos, a mí me viene a la mente un señor llamado Darío Lo Pérfido, que perteneció al grupo Sushi, cuando el presidente era Fernando de la Duda o Fernando de la Rúa. Este muchacho Lo Pérfido, un idiota útil, un idiota importante, por no decir un boludo, si se puede decir a esta hora la palabra, un boludo importante, que minimizó la cantidad de desaparecidos. Dijo, no fueron 30.000, fueron 7.000. ¿Cómo te cae eso a vos? Bueno, viniendo de quien viene, él es un representante de ese sector, él es yerno del dueño del Diario de la Nación. El Diario de la Nación ha sido históricamente quien ha defendido el proceso, este proceso genocida, que lo sigue defendiendo y sigue al día de hoy en sus editoriales diciendo que los militares fueron juzgados y tendrían que ser presos políticos cuando en realidad fueron criminales, ¿no? Violadores, criminales, secuestradores, lo que ya todo el mundo sabe. El mundo sabe, y no es una frase lo que digo. Bueno, este muchacho, que por cierto un sinvergüenza, pertenece a este sector porque es, reitero, yerno de uno de los dueños del Diario de la Nación. Por lo tanto, sus dichos tienen una connotación política de desprestigio de lo que simbólicamente uno denomina los 30.000 desaparecidos, que por supuesto que no es una cifra exacta, ¿no? Es una cifra simbólica y representativa de la tragedia. Es más, si yo me pongo a hacer números, diría que son mucho más de 30.000. Bueno, pero ellos se mantienen en ir atacando sobre esas cifras porque es simbólica y decir que fue menor, como dice el otro sinvergüenza que va a sacar un libro ahora que es un periodista de Clarín y de La Nación, ya me voy a acordar del nombre, que habla de 7.000, 8.000 como si eso fuera una defensa de la tragedia, digamos, ¿no? Es como si una persona violó 2 pibes y otro violó 100, el que violó 2 fuera más inocente que el otro. Exactamente. Bueno, esa es la idea, ese es el concepto, ¿no? El tema es ir sobre las víctimas, no dejar que las víctimas recuperen y establezcan todo un proceso de justicia, de memoria, ir sobre las víctimas y defender al genocida, defender al criminal. Estos son los mismos que se quejan de la inseguridad en las calles, de que los presos que están libres, digamos, ¿no? Son los que, habiendo violadores, reitero, porque esto es importante, cuando estamos en la etapa de la lucha de género femenino, cuando estamos en la etapa del 2x1, estos que violaron, secuestraron nenes, ¿no? Estos son los criminales que defiende este sector de
del pensamiento argentino como es el diario La Nación. El famoso algo habrán hecho para estar donde Totalmente. están. Pero eso tiene que ver con una inserción en aquella época de los medios en una sociedad como la porteña, que es una sociedad compleja desde el punto de vista cultural, una sociedad compleja desde el punto de vista de la diferencia de clases. Estos son el habitante de esta ciudad que tiene ese pensamiento, que por supuesto se derrama como cualquier proceso cultural al resto del país. El algo habrán hecho era gravísimo. Ahora estamos entrando otra vez en esa etapa, ¿Por qué? porque se ve a la larga las políticas neoliberales donde el hambre prevalece por sobre la riqueza, por sobre el estatus de vida. La famosa tablita de Martínez La de Dios. famosa tablita de Martínez de Dios. El cambiar la riqueza del sector más necesitado, que pasa a ser parte de la riqueza del sector más, que más es mínimo, pero que más poder económico tiene, que es lo que algunos determinan la oligarquía, otros el poder económico, otro el poder mediático. Son los sectores minoritarios que se han apropiado a través de este actual gobierno de los que antes tenía el sector mayoritario. Por lo menos hay una mejor distribución, un proceso de inclusión, ¿no? Esto es lo que ocasiona esto que estamos diciendo. Esta diferenciación en la distribución de la riqueza es lo que ocasiona lo que estamos diciendo. Tito, y volviendo a tiempos de dictadura, ¿no? Tiempos del proceso militar. Vos sos sobrino del tristemente recordado obispo Monseñor Plaza, ¿no? ¿No es una mochila de piedras para vos ese nombre? No, para mí fue... Una persona que está acusada de haber entregado a otras personas durante la dictadura. Y para mí fue muy fuerte, pero no fue una mochila. Al contrario, fue un incentivo para seguir en la búsqueda, porque la perversidad de lo que generó la dictadura, que es una dictadura civil, porque ahí tenían que ver los empresarios, vemos a Mañeto, vemos a Blaquier en el norte, pero también tenía que ver la iglesia en sus estamentos más altos, lo que se llamaba el clero de la Iglesia Católica, donde tenía alta participación en los procesos de secuestro, tortura y desaparición de personas. Bueno, Plaza no se alejó de esto, al contrario, tuvo incluso actividades públicas, él era capellán de la policía de Camps, por lo tanto, más allá de que después los testimonios a la caída del proceso militar, surge que Plaza estaba controlando las torturas, confesando a las pobres víctimas, y entre las cosas que yo observo en esto, por eso digo que es un incentivo para que uno no baje nunca los brazos frente a la impunidad y seguir rescatando la memoria, es que tengo la íntima convicción, como tienen los jueces, de que es el cómplice de la desaparición de su propio sobrino. El cómplice. El entregador. ¿De qué elementos tenés vos como para afirmar algo así? La última visita de Bocha a su tío, sí, para que le dé una mano y poder salir del país, que fue a las 11 de la mañana, y a las 11:30 me lo secuestran saliendo de la curia. Es probable que su propio tío lo haya entregado. No tengo dudas, yo no tengo dudas. No importa si lo puedo probar o no lo puedo probar. Estamos en la época de la posverdad, donde la mentira se ha hecho realidad a través de este proceso nuevo del neoliberalismo. Imaginás que si yo tengo la íntima convicción, para mí es más que suficiente. La íntima convicción es un elemento que tienen, lástima que se fueron los abogados recién del programa anterior, que tienen los jueces cuando no tienen los elementos probatorios de una conducta criminal, el juez apela a su íntima convicción para decir que es inocente o que es culpable. Por lo tanto, yo tengo la íntima convicción de que fue el entregador de Bocha a la patota que lo secuestra en la esquina de 7 y 34 en la ciudad de La Plata. ¿Y qué opinión tenés vos de esto que pasó hace poquitito tiempo, que parece haberse olvidado, cuando se habla de que la justicia decidió el tema del 2x1? El 2x1, o sea, de aliviarle las penas a los genocidas. Bueno, es lo que digo. ¿Cómo lo sentiste en carne propia? Como lo sintió el pueblo argentino, por suerte, porque más de 1 millón de personas protestando o por lo menos reclamando el retroceso sobre ese hecho del 2x1, que significa a la larga la libertad del que cometió genocidio. Reitero, para que la clase media, que es la culpable de todo esto, lo entienda perfectamente, aquello que se critica en función de un delito común, de un criminal común, de un reo común, no es aplicable a un criminal político o a un genocida como fueron los militares. Se busca, a uno se los critica y el otro se intenta perdonarlo. Y esta es la gran grieta que tiene el país, donde los sectores responden a distintos intereses. Unos defienden al criminal y otros atacan al delincuente. Esto es así y este es el problema. El 2x1, que es
un concepto normativo de derecho internacional que viene del Pacto de San José de Costa Rica, además era aplicable a la delincuencia común. Estos sinvergüenzas intentan aplicarlo sobre aquellos que cometieron el delito más grave en la historia de la humanidad y el derecho internacional penal, que es el genocidio. Un delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad. Cuando uno habla de un delito de lesa humanidad es aquel delito que lesiona a la humanidad en su conjunto. No tiene una conducta individual su lesión criminal. Lesiona a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, dadas las dimensiones del crimen, se transforma en un crimen genocida. Y este es un delito, el mayor delito, el delito más importante que hay en la historia del derecho criminal internacional. Tito, que por primera vez se aplica en la Argentina. Sí, te cambio de tema un Dale. segundito. Estábamos hablando recién del ascenso en las encuestas de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De que hoy en todas las encuestas oficialistas u opositoras es la que más mide, en la provincia de Buenos Aires. Vos fuiste asesor de ella, y inclusive creo que hasta cuando el kirchnerismo era una línea interna, se llamaba La Corriente, creo que hasta vos aportaste el nombre, ¿no? Si no me estoy equivocando. Así es, yo tenía una amistad con Néstor Kirchner cuando era gobernador, cuando empieza su tendencia y su camino hacia la presidencia de la Nación en aquellos años, 1996, 1997, y llegué a ser asesor cuando Cristina era senadora en aquellos tiempos, digamos, ¿no? Fuimos generadores de ese empujón que se le dio al gobernador de Santa Cruz, don Néstor Carlos Kirchner en aquella época, y que no tenía ni siquiera denominación su tendencia. Entonces dijo, Tito, vamos a ponerle como lo tenemos en La Plata, la corriente peronista, ¿no? Y de ahí surge, bueno, Néstor después pone la corriente peronista, después van ocurriendo hechos, yo me alejo de este comienzo, dejo de ser asesor de Cristina Fernández, la senadora también en aquella etapa, y doy un paso al costado y ellos siguen. Pero bueno, el primer paso lo dio con nosotros en la ciudad de La Plata. Claro, ellos representaban una especie de esencia progresista dentro del peronismo, ¿no? Claro. Por ahí ese peronismo que no se había mudado el frepaso, que había quedado dentro del PJ, era representado por La Corriente, hay que hablar por el kirchnerismo. Hay que hablar de los fracasos de las administraciones peronistas. Esto hay que decirlo así. A la euforia de ese proceso de renovación que surge con Cafiero y después que lleva a Menem a la presidencia, empiezan a deformar ideológicamente lo que es el peronismo, pero empieza a tener fracasos para la sociedad argentina. Sí. Vos fíjate que hasta las tan exaltadas juventudes, cuando dicen los jóvenes son los que tienen que acceder al gobierno porque estamos cansados, bueno, los han hecho fracasar a todos. Alfonsín arranca en un proceso de recuperación de la democracia o del orden jurídico, como digo yo. Él arranca con la democracia se cura, se come, se educa, y resulta que fracasó. Sí. Por lo tanto, el concepto de democracia en la sociedad argentina empieza a destruirse. Llega Menem con la revolución productiva, las fuentes del trabajo, se cayó. Y la gente deja de creer en el concepto del trabajo, la sociedad deja de creer en el concepto del trabajo. Entonces, cada una de las administraciones fue destruyendo los conceptos por los cuales uno peleó durante tantos años. Después llega, ni hablar de la Rúa, con el concepto de lo que es la economía para recuperar el país, el megacanje. Con López Murphy, Cavallo, Sturzenegger, que fueron las grandes estafas de la época. Exacto. Bueno, entonces también la sociedad deja de creer en el proceso económico como la solución para que un país pueda levantar. Por lo tanto, vos te quedaste sin democracia, sin derecho del trabajo, sin economía, y llega los 12 años del gobierno kirchnerista donde empiezan a rescatar el fenómeno de los derechos humanos, pero que en su última etapa se empieza a desgastar ante cosas que no deberían haber hecho, como incorporar los organismos a la estructura del Estado. Me hablas. Entonces, la sociedad argentina, ¿qué pasa? Se queda sin el concepto democrático, sin el concepto del trabajo, sin el concepto de la economía como solución y con un concepto deteriorado de los derechos humanos. Estamos en crisis, una crisis terminal. Y los culpables de todo esto han sido las distintas administraciones. ¿Qué opinas del caso de Milagro Salas actualmente? Bueno, yo la conozco a Milagro Salas y no deja de ser, independientemente de la conducta que puede haber o no tenido, porque habría que estar viendo ya, es una clara persecución política sin ninguna duda. Conociendo por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Claro, pero además conociendo quién es Gerardo Morales, ¿no? Que Gerardo Morales fue uno de los grandes culpables de los muertos en Plaza de Mayo cuando de la Rúa se fue en helicóptero, porque era secretario de Desarrollo Social de la Nación, digamos. Era un personaje importante en ese gobierno nefasto que deja muertos. No es que uno lo critica porque destruyeron el país, ¿no? Porque además dejan muertos, dejan ensangrentada la Plaza de Mayo antes de irse en el helicóptero. Bueno, ese es Morales.
Ese es el que ahora acusa y persigue, porque no hay jurídicamente, normativamente, nada que se le aplique. Y el tema es la vergüenza que sufre nuestro Estado frente a los estados de una comunidad internacional tan ligada hoy a través de la globalización, cuando todo el mundo lo sabe, menos acá. Mejor dicho, acá se sabe, pero acá se proclama la impunidad a través de este señor que tenemos como presidente de la República. Hace unos días en otro canal, que no es el nuestro, Canal 22, Durán Barba dijo, entre todas las barbaridades que dice, creo que dijo una verdad. Si Milagro Sala hubiera sido rubia de ojos celeste, posiblemente no estaría presa. Pero claro, sería este muchacho que hoy mete preso Maduro en Venezuela, digamos, Claro. que es blanco, ojos claros, Leopoldo. ¿no? Bonito, ¿no? Bueno, sería lo mismo. Esto es así, no hay, que es una posición clasista 100%, donde encontraban el sujeto que a lo mejor pudo haber provocado su actividad que esta gente actuara de esta manera, que estos dueños del poder actuaran de esta manera, pero que es un hecho injusto, que es un hecho dictatorial, no hay ninguna duda en todo esto, donde no se respetan los poderes, donde está todo dictatorial, para ser más preciso, donde están los 3 poderes de la provincia de Jujuy puestos en un solo personaje. Esto es gravísimo. Bueno, el símbolo de esta gravedad es la prisión de Milagro Sala. Vos trabajaste con Cristina Kirchner cuando ella era senadora, ¿verdad? Sí, sí. Su esposo era gobernador de Santa Cruz. Era gobernador de Santa Cruz. ¿Qué sí, diferencia notás entre la Cristina de ese entonces y la de ahora? Mira, yo creo que es la misma. Yo creo que es la misma. Es la misma personalidad de una inteligencia superior al término medio de la política argentina. Creo que eso lo manifiesta. Es una persona que avasalla sobre sus principios, cosa que no me parece mal, aunque yo no coincida con los principios. Pero me parece un personaje de principios. Y después tiene la valorización de haber llevado 8 años de gobierno siendo la enemiga pública número 1 de los medios. Nadie resiste eso, esta mujer lo resistió. Es la misma Cristina que yo conocí, que cuando empiezo a trabajar con ella en el Senado de la Nación, ella acababa de ser expulsada del bloque de senadores del Partido Justicialista. Cuando el Partido Justicialista estaba cooptado por el menemismo. Totalmente, eso es lo que después terminan con la Banelco, ¿no? Bueno, ella se enfrenta y solita, porque la expulsan como senadora del justicialismo. Y ella se enfrentó y bueno, después del enfrentamiento termina siendo presidenta de la Nación. Cristina es la misma. Cristina genera lo que genera todo aquel que empezó a distribuir la riqueza en forma distinta. Que la haya distribuido de una manera que a lo mejor podemos no estar de acuerdo es otro tema, pero que la distribuyó, la distribuyó. ¿Y cómo se explica, Tito, el tema de los bolsos de José López en el convento, el crecimiento patrimonial de Julio Sí. Devido? ¿Cómo se explica todo eso? Yo tengo una explicación dentro de un marco teórico, a lo mejor quizá no sirve para aquel que en la práctica lo vea a diario, pero es un claro hecho de corrupción, pero que tiene que ver con aquello que dejó sembrado la dictadura militar. La dictadura militar no se retira en el 83, ni después del fracaso y del crimen de Malvinas. La dictadura militar restablece un orden jurídico, pero impuesto por ella para los que vienen después, que son estos procesos democráticos que nosotros hablamos. Pero deja en el campo minado de la sociedad argentina. Entre el campo minado de la sociedad argentina deja el proceso de corrupción. Nunca hubo en la historia del país gobierno más corrupto que los 8 años de la dictadura que empieza con Videla. Nunca. Se robaron todo, se adueñaron de todo, entregaron todo y endeudaron todo, al margen de matar también todo. Bueno, esto quedó sembrado en la sociedad De hecho, argentina. Alfonsín, cuando recibe el país, lo recibe con 40.000 y pico de millones de deuda externa. De deuda externa, que Cuando querían cambiar los recursos naturales, el Fondo Monetario, los recursos naturales del territorio nacional, querían cambiarlos por la deuda externa, que es lo que quieren hacer ahora. No se pudo en aquella época. Pero lo que digo es que dejó sembrado toda una estructura de corrupción, incluso culturalmente, porque en términos individuales y en términos de administración del Estado, la corrupción está presente. Pero es lo que quedó sembrado, por lo tanto, Báez roba porque los militares dejaron el tiempo para que robe, porque vos no podés. Es lo que me pasó cuando empezamos el programa de casi mis años en la administración pública, que yo me retiro conforme con lo hecho, pero yo tropezaba permanentemente en mi accionar con una estructura jurídica a la que yo no podía sobrepasar. Sí, sí. ¿Y cómo ves el país en un eventual triunfo de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo lo ves a Macri? ¿Lo ves acorralado, complicado? Mirá, yo creo que estamos, reitero, en una situación terminal, provocada por la confrontación de la distribución de la riqueza de Argentina, con un país entregado, con una deuda a 100 años, que es una cosa monstruosa, con la pérdida del espacio a través de lo que viene generando, con la destrucción neta
de aquellas conquistas que durante más de 70 años el pueblo argentino pudo hacer para su propio beneficio. Yo no veo una salida inmediata positiva, aún viniendo de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Soy, en el sentido, terriblemente pesimista en la coyuntura, pero apuesto al futuro porque la memoria está intacta de lo que se hizo, de lo que se puede volver a hacer. ¿En qué fracasamos para llegar hasta donde llegamos? Digo, con un país con altos niveles de corrupción, de desempleo, de inseguridad. ¿Qué nos pasó? Eso. Es lo que acabo de decir. Quedó sembrado en la sociedad argentina, entre otros vicios, ¿no? El vicio de la corrupción. Porque se le roba tanto al kiosquero cuando se equivocó en el precio de una revista como se le roba a López cuando tira... Bueno, esto quedó y fracasamos nosotros desde ahí porque es un hecho cultural. No supimos cambiarlo, no supimos modificarlo. Si encontramos a alguno que quiso intentar hacerlo, no pudo hacerlo. Vos tenés una corporación como el Poder Judicial, no se olviden que soy abogado y puedo hablar perfectamente de lo que es el Poder Judicial en la Argentina, que es quizá el seno más corrupto que dejó el proceso de la última dictadura militar. Eso no se modificó para nada y tiene la misma concepción. El marche preso. Vos fíjate que inventan, ¿no? Vos acabás de hacer una introducción al tema del servicio penitenciario bonaerense. Bueno, acá está instalado en los medios que un ladrón entra por una puerta y sale por la otra. Pero por otro lado está instalado en los medios también de que las cárceles están repletas. O Sí. están repletas o están vacías porque entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, este es el manejo que se hace de esta sociedad que aumentada al poder de los medios hegemónicos te lleva de las narices a cualquier lado. Y para ir cerrando, Tito, ya este programa, contame algo que hablamos fuera de cámara, que vos me decías que estabas escribiendo tu propia autobiografía, ¿puede ser? Sí, bueno, una vida que a mí, como docente, yo tengo 42 años de docente universitario, si no tengo la necesidad de transferir el conocimiento, la experiencia, esto que estamos hablando hoy acá, aunque sea pequeño en cuanto al discurso que uno puede decir de su vida, no tiene sentido la vida que hice. Pero bueno, ha venido una editorial enterándose de qué es lo que funcionó conmigo, habiendo vivido en tantos lados y teniendo tantas experiencias, y me propuso hacer una biografía, salvo que dije que quería hacerlo yo como autobiografía, y estoy trabajando sobre Bien. eso. Bien. Esperemos que para el verano poder estar por lo menos Que la gente en los ya lugares, está- claro, lugares de descanso. No van De a descansar veraniego mucho. que pueda leer el libro. Sí, antes la apuesta era un verano normal de 15 a 20 días. Hoy el verano, las vacaciones del 18 van a ser fines de semana nada más. Bien, nos vamos despidiendo. Muchas gracias al amigo y compañero peronista Jesús María Tito Plaza, un gran amigo, y además olvidé de mencionar que fue cofundador de Agencia Nova también, y un gusto haberlo tenido acá. Acordate que nos podés vernos en Canal 22 en tu celular, en tu Smart TV, en tu tablet, en cualquiera de tus dispositivos electrónicos. Nos podés mirar y opinar sobre lo que nosotros hacemos. Se aceptan todo tipo de críticas. Un saludo grande para todos y hasta pronto. Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59. Casalongue.